estar en la casa. Sí, es de pronto aquel familiar de temperamento difícil que nos cuesta trabajo amar. O de pronto el gigante es ese jefe, esa jefa, y que usted no sabe por qué el Señor le puso allí. O de pronto el gigante es, como algunas veces dicen los estudiantes, ese profesor me la tiene montada. O en la universidad, o tal vez el gigante es un hábito o un vicio que no hemos podido vencer. En fin, vamos a ir estudiando y vamos a ir reflexionando en esto. Entonces, ¿cómo logró David derrotar a Goliat? Así que vamos a ir al primer punto. Vamos a reflexionar en esto. David tenía plena certeza, eso es fe, en el poder del Dios viviente. La Biblia dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, el fundamento sobre el que nosotros vamos a empezar a construir siempre este estudio, el fundamento es la fe. Y la fe está basada, apoyada, centrada en la palabra de Dios. Porque las declaraciones de los hombres, los sentimientos y emociones humanas son frágiles, son variables. Hoy están en un nivel, mañana en otro. Hoy sí, mañana no. Pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. David tenía una certeza plena, una certeza absoluta en el poder del Dios viviente. Vamos por favor a leer primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Como ustedes saben ya la historia, entonces los filisteos, el ejército filisteo estaba al frente del ejército de Israel, habían salido a pelear, pero los filisteos dicen, pues no es necesario que mueran miles. Más bien, Goliat, ¿por qué tú no peleas por nosotros? Y David era el gigante. Entonces dice la escritura que él medía 6 codos de alto. Y hay 2 medidas de codo en la antigüedad, una que es como de 45, 46 centímetros y otra que es de 54. Si nos ajustamos a la primera, era casi 3 metros, si nos ajustamos a la segunda, era 3 metros y medio. Entonces el gigante salía y desafiaba a Israel y les decía, manden a uno que se enfrente conmigo. Si yo gano, ustedes serán nuestros siervos. Y si él me gana, entonces nosotros les serviremos a ustedes. Claro que eso era mentira, pero era la declaración del gigante. Y dice la escritura que nadie salía a pelear contra él. Todos tenían miedo. Hasta que de pronto apareció el joven David. Vamos a leer por favor el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? La palabra oprobio es afrenta. Es similar a lo que vivía Elizabeth, la esposa de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Ella vivía bajo una afrenta porque la comunidad judía la señalaba y la cuestionaba porque no podía tener hijos. Entonces se burlaban de ella. ¿Qué culto tiene? Ay, vaya uno a saber. Y hablaban de ella mal porque no podía tener hijos. Hasta el día en que nació Juan el Bautista, y ese día ella dijo, el Señor ha quitado mi afrenta. Entonces los filisteos tenían a Israel en oprobio, en afrenta, en vergüenza. Como a veces uno percibe que hay personas que viven así. Por X o Y situación o condición, viven bajo oprobio, viven bajo una vergüenza, viven bajo una afrenta. Y eso llega a veces a ser tan fuerte, que eso los amarra, los ata, los estanca. Y aunque pueden tener sueños, creen que nunca podrán lograr eso, porque es que yo hice tal cosa, porque es que a mí me enseñaron eso desde pequeño o desde pequeña, que yo no iba a servir para esto, para lo otro. Así estaba Israel. Entonces
el joven David dice: ¿qué harán al hombre que logre vencer a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y dice, sigue diciendo David: porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Él está diciendo con esa palabra, dado que la circuncisión es la señal de la promesa de Abraham, la señal de ser pueblo de Dios, de estar bajo el pacto de Dios, de ser pueblo de Dios y que Dios es el Señor de ese pueblo. Él no estaba bajo ese pacto y le está diciendo: ¿quién es ese que no es pueblo de Dios, que no pertenece a la promesa de Dios, que no está bajo el pacto de Dios? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Sigue diciendo: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. A mí me gusta mucho eso por la declaración que está haciendo David. Dice: a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y cómo estaban los escuadrones del Dios viviente? Llenos de miedo. Ellos les aplaudían las rodillas y dicen: no, ¿quién va a salir a pelear? Y David dice: ustedes son los escuadrones del Dios viviente. Y es muy importante esto, porque aunque a veces nos cueste trabajo a nosotros vernos como soldados del ejército de Dios, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo que se mueve en la tierra, esos somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo donde reside la gloria de Dios en la tierra. Y el enemigo lo sabe, y lo sabe muy bien. David lograba verlos así, y por eso declara la palabra de esa manera. Dice: ¿quién es ese filisteo para que desafíe así a los escuadrones del Dios viviente? Entonces estamos viendo que David miren que era un joven, pero él habla con una certeza en el poder de Dios. Y él hablaba en serio. De hecho, fue a pelear. Él estaba convencido del poder de Dios. Y el asunto aquí es: ¿por qué hablaba de esa manera? ¿Qué era lo que tenía David que no tenían los soldados, que no tenían los guerreros? David no formaba parte del ejército, de hecho fue a llevarle alimento a sus hermanos. Pero ¿qué era lo que él tenía que lo hacía diferente al resto? Lo que pasa es que la fe de David estaba soportada en una vida personal de adoración. David era un hombre adorador, y cuando la virtud de la adoración es que usted en la adoración usted ve la grandeza de Dios, usted ve la esencia de Dios. Cuando usted adora, usted logra ver al que está sentado en el trono con todo su resplandor y su corazón se une a él. Entonces usted está confiado en el poder del que está sentado en el trono. Pero ¿qué sucedía? Tanto el rey Saúl como el resto del ejército no estaban en ese mismo nivel. Habían descuidado su adoración a Dios, entonces el nivel de fe estaba abajo. Pero David tenía certeza de quién era, y por eso dice, y él los miraba a ellos, y yo percibo como que David se enardecía en su espíritu, había fuego, y decía: pero ¿quién es ese que de esa manera habla? ¿Quién es ese que aún contra Dios se levanta? Y él dice: aquí lo que va a pasar es que el oprobio de ese gigante va a caer. Cuando una persona es de comunión con Dios, tiene esa actitud, porque tiene una actitud de fe. Cuando la persona descuida la comunión con Dios, deja de estudiar la palabra del Señor, entonces tiene un problema, y usted le pregunta o algo, y la persona dice: no, ahí. ¿Y cómo está? No, con una lucha. ¿Y por qué? Dice: no, es que todo está tan difícil, y yo le estaba pidiendo al Señor, pero no, eso está muy duro. Yo no sé si voy a volver a la iglesia, yo no sé. Pero es porque su nivel de fe está abajo. Pero una persona de comunión con el Señor siempre verá a Dios más grande. Ahora vamos a entrar aquí en materia respecto a Goliat. ¿Quién era Goliat? En segundo lugar, vamos a estudiar esto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era ese personaje que estaba ofendiendo a Israel? Entonces vamos a mirar allí. En primer lugar, Goliat era, vamos Johnny, vamos allí, era un guerrero. Este hombre no estaba en el ejército filisteo improvisando. Él fue entrenado
para ser un guerrero. Él fue adiestrado para ser un hombre de guerra, para ser un soldado dispuesto a dar su vida en la batalla, en el campo de batalla. Cuando Goliat estaba en el campo de batalla, él se sentía como en el agua. Era su lugar, para eso había nacido, eso era, y estaba muy bien adiestrado. Así que era un guerrero. Además era gigante y era filisteo. Y estamos hablando aquí de uno que se opone al pueblo de Dios. Como les decía, ahora estamos hablando de 3 metros aproximadamente, y quise investigar sobre el nombre Goliat y me encontré algo muy interesante, porque la palabra Goliat tiene un significado, pero las palabras siempre tienen una raíz. De esa raíz nacieron otras palabras. Entonces la palabra Goliat y su raíz nos permite ver, en primer lugar, que Goliat significa, y esto me llamó muchísimo la atención, Goliat significa el que toma cautivos y los despoja. Hay una versión que dice y los desnuda, los deja sin nada. Primero los cautiva, los atrapa y luego los despoja, les quita todo. Ahora, también Goliat significa destierro. Entonces, a los que toma cautivos los saca de su atmósfera de seguridad, de su tierra. Y en tercer lugar, miren ustedes, Goliat significa rebelión. Y cuando yo vi esa palabra, yo dije, carambas. Entonces, podemos tener un pedacito de Goliat en el corazón. Porque creo que todos luchamos con un grado de rebelión, ¿sí? Y en ese grado de rebelión está la semilla de las tinieblas. Y noten ustedes que desde el comienzo la batalla más grande no ha sido contra los gigantes. La batalla más grande ha sido encontrar un corazón suficientemente rendido a Dios que solo viva para hacer la voluntad del Señor. En la historia de la humanidad no es fácil encontrar, ni en la historia de la iglesia, hombres que realmente, hombres y mujeres que se hayan realmente rendido completamente a Dios. Y digo yo eso, que aún en la historia de la iglesia, porque solamente aquellos que logran ir un paso más allá del promedio de rendición son los que han logrado hacer cosas grandes para Dios. Y lo estudiábamos en el caso del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, de alguna manera hay una semilla de rebelión. Entonces pensaba, no solamente hablamos de vencer un Goliat, un gigante que pueda estar al frente, sino el pedacito de Goliat que llevamos dentro. El deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera, el orgullo, la soberbia, ser autosuficientes. Y ese era Goliat. Entonces reflexionaba en algo y présteme atención a esto. Porque dice el que toma cautivos y los despoja. Él va y atrapa, digamos, las tinieblas atrapan a la persona y luego le quitan todo, incluso hacen que la persona se vuelva estéril en su vida, o sea, no puede lograr metas, no alcanza sueños, aunque tiene talentos hermosos, nunca los desarrolla. Es un fracaso continuo, tristemente. Pero cuando hablamos de la rebelión, aquí hablamos de esa semilla. ¿Sabe qué es lo que pasa? Una estrategia de las tinieblas es que cuando el gigante, por su violencia y fuerza, no puede destruir al Hijo de Dios porque está bajo cobertura divina,
entonces le ofrece una tentación para que se salga de la cobertura y entonces allí lo cautiva y lo despoja y lo vuelve estéril. O sea, la persona difícilmente puede vivir el fruto de la bendición de Dios. Y voy a darle un ejemplo. Voy a darle un ejemplo de un hombre ungido, de un hombre lleno de Dios, de un hombre fuerte como ninguno que cayó en manos de los filisteos. Y estamos hablando de Sansón. Y noten ustedes que Sansón nunca fue derrotado por la fuerza. Y aunque podían venir muchísimos filisteos, todos los acaba corriendo. Pero cayó en los brazos de Dalila, filistea. Entonces vuelvo a darle el ejemplo. Cuando los gigantes no pueden vencer al Hijo de Dios porque está bajo cobertura divina, entonces le ofrece una tentación para sacarlo de la cobertura y allí sí lo cautiva y lo despoja de todo. Entonces, quiero hablarles un poquito de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? En primer lugar, los filisteos eran una nación guerrera. Y por eso en la Biblia encontramos que había conflicto entre Israel y los filisteos. En cuanto a su religión, ellos eran idólatras, tenían muchos ídolos, pero tenían unos principales. Y aquí les hablo de 3 ídolos principales que tenían los filisteos: Dagón, Astoret y Baal-zebú. Eran los ídolos principales de ellos, y de los 3 el más importante era Dagón. Era el más importante para ellos. Y la Biblia nos deja ver que este gigante era adorador de aquellos dioses y tenía mucha fe en esos ídolos. Por favor, leamos primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 42 y 43. Versículos 42 y 43. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, cuando David vino a hacerle frente ya, cuando el filisteo, dice el versículo 42, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces ahí vemos la fe que Goliat tenía en esos ídolos, en esos dioses. Él era un adorador de esos dioses. Ese era Goliat, ¿no? Ahora quiero que por favor veamos el tercer punto. El tercer punto le escribí así porque quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y puse allí: cuidado con la poderosa arma de Goliat. Y ahí no estamos hablando de una M60, ni de nada de esas cosas, ¿no? No, porque ubiquémonos ahí, imagínate. Eso es como año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Hay un detalle que me acuerdo ahora, y es que los filisteos tenían una fortaleza como ventaja sobre los israelitas, y es que los filisteos habían desarrollado la metalurgia mucho más que los israelitas, y sobre todo las armas, de manera que ellos superaban en la cantidad de armas a los israelitas, pero además tenían experiencia en el uso de las mismas. Y cuando nos imaginamos a Goliat, yo quiero hacerle esta pregunta. Ayúdame con la imagen, por favor, Johnny. Yo quiero hacerle esa pregunta. Traté de buscar como una imagen que tuviera las armas de Goliat. ¿Cuál era el arma más poderosa que tenía Goliat? Y la pregunta va dirigida a un asunto, y es que cuando un guerrero va a la batalla, es un error de su parte ignorar las fortalezas de su enemigo. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros que no podemos ignorar las
maquinaciones del enemigo. Entonces, cuando el guerrero salía, no solamente tenía que ser experto en el uso de las armas propias, sino que tenía que saber, en lo posible, tener la mayor información de su enemigo y cuál era la fortaleza de su enemigo. ¿Cuál era el arma más poderosa que tenía Goliat? Entonces, aquí vemos básicamente lo que Goliat usaba. Bueno, empezando porque tenía un escudero, como su nombre lo indica, pues le cargaba el escudo, ¿no? Imagínate, tenía secretario y todo. Eso era como un arsenal andando. Para esa época, en su mano tiene una jabalina, una lanza, que se diferencia de la jabalina. En la parte de la espalda, él llevaba una jabalina. Es más delgada y es para lanzar a mucha distancia. Yo me imagino que Goliat tenía una puntería. ¿Por qué no lo cargaba? Recordemos que este personaje había aprendido el arte de la guerra desde pequeño, porque era un pueblo guerrero en esencia. En su mano tiene la lanza, cierto que era inmensa y muy pesada, y en su cintura allí tiene el cinto de la espada. Entonces el escudero le llevaba su escudo. Entonces me gusta considerar aquí, ¿cuál considera que era el arma más poderosa que tenía Goliat? ¿Cuál era el arma con la que Goliat hacía más daño? Entonces aquí va la aplicación. La principal arma de Goliat no era su espada, ni su lanza, ni su jabalina, era su boca. Era su boca. Porque con sus palabras y amenazas había logrado infundir miedo en todo el ejército de Israel, incluyendo a su rey. Ninguna de sus armas había tocado sangre israelita. No había atacado a ninguno. Solo se paraba y hablaba. Pero esas palabras, inspiradas por las tinieblas, porque allí se está dando también un conflicto espiritual, esas palabras iban cargadas con cierto poder de maldad, y el pueblo de Israel estaba débil en su comunión con Dios, estaba débil en su fe y no tuvo cómo enfrentar eso. Y todos, en vez de declarar la palabra de Dios, más bien ellos tuvieron miedo y nadie salía a la batalla contra ese gigante. Acompáñenme a leer, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8, no, devolvámonos, por favor, Johnny. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al 11 y vamos a reflexionar en lo que les estoy diciendo. Capítulo 17, vamos a leer del versículo 8 al 11. Vamos a leer. Dice entonces el versículo 8. Perdóname aquí. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Usted puede imaginar eso? Yo me imagino, porque usted sabe que en los ejércitos, como en cualquier organismo social, empresarial, laboral, estudiantil, lo que sea, siempre nos falta el espíritu de competencia, ¿no? Y que se quiere destacar sobre los demás. Si yo, por ejemplo, le hablo a usted de su ámbito laboral, usted encontrará a alguien que siempre quiere como destacarse, ¿no? El niño siempre quiere, o la niña quiere destacarse, necesita la aprobación, entonces siempre está queriendo destacarse y decir: no, es que yo, mejor dicho, sin mí esta empresa se quiebra, soy esencial por esto y aquello, ¿no? Entonces yo me imagino allá en ese gremio militar, me los imagino a ellos cómo peleaban entre ellos. No, es que yo para la guerra soy bravo, a mí Rambo me quedó pero pequeño, no, y yo me imagino, y algunos se la daban de bravos, y de pronto había algunos que decían: no, sí, ese
tremendo para pelear. Uy, se lleva 89 encima, ese es tremendo guerrero. Pero cuando este gigante habló, uy, todo el mundo nadie decía nada. De pronto nos faltó quien dijo, vea, que manden a fulano, que no, yo tengo un grano acá en el dedo pequeño, yo no, ahora no puedo, estoy mal, estoy incapacitado. Nadie salía. Allí sí brillaban por la ausencia. Entonces dice, manda uno que se enfrente contra mí. Dice versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, mire las palabras del filisteo, versículo 10, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey es mencionado primero, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, esa palabra téngala en cuenta, por favor, se turbaron y no tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Nos dice la escritura en primer lugar, en ese último versículo, que Israel escuchó las palabras del filisteo y eso hizo que los israelitas se turbaran. La palabra turbación aquí se traduce de un término hebreo y me llamó la atención porque hay muchos sinónimos para turbar, pero dice el diccionario hebreo que esa palabra inicialmente significa dos: derribar y postrar. Quiere decir que Goliat no tocó a nadie, pero los derribó a todos. Sin usar la lanza, sin usar la jabalina ni la espada, sin hacer mover al ejército, solo con las palabras. Por tanto, el arma más poderosa que Goliat tenía era su boca, eran las palabras, y las usó de tal manera que toda la poca fe que había en el ejército de Israel, toda la seguridad y fortaleza que ellos pudieran tener, se vino abajo, se postró todo fue derribado. Y yo creo, hermanos, que todos aquí en algún momento hemos vivido eso. Es cuando sucede una crisis, es cuando viene el problema y le dicen a usted, le van a quitar la casa, ya está arreglado eso. Y no, un problema así tremendo, un problema de salud de esos impresionantes, con la crueldad que a veces utilizan quienes dan esa noticia, ¿no? Sí, porque es tremendo. Y entonces impacta eso. Y ahora, y viene eso, viene la turbación. Y después de la turbación viene el miedo. Dice que ellos se turbaron y tuvieron gran miedo. Por eso Goliat es uno que infunde miedo. Goliat es aquello que infunde miedo. Hay personas que viven bajo el manto del miedo. Y eso le pasaba a la nación de Israel. Los filisteos fueron opresores de Israel en muchas ocasiones, básicamente por la idolatría de Israel. Dios permitía que los filisteos los oprimieran. Entonces Israel caía bajo el miedo, bajo el temor, y eran presa de los filisteos y les pagaban tributo o les servían. Yo no sé si tal vez a usted le pasó eso en el colegio. Había un grandulón. Yo tenía un grandulón en mi salón. Estoy hablándole por ahí de, ¿qué? 11, 12 años. Entonces yo era muy pilo, gracias a Dios me iba muy bien en el estudio, muy bien. Yo llevaba varios años becado. Entonces, el grandulón, no, Sanabria, la ahogada en los exámenes, me hace llegar a respuestas, pues.
¿Cómo era que le decíamos? Ese tenía un apodo. Ah, sí, ya me acordé. Le decíamos Pato. Pero para mí era como un dinosaurio, porque el hombre. Entonces yo, y así por algunas semanas estuvo la opresión allí. Y yo, ¿cómo hago? Yo no conocía al Señor ni nada. Y yo, Y recuerdo mucho que había otro grandulón en el salón. Mal estudiante. Mal estudiante, estaba que perdía el año. Y los papás hablaron conmigo. Entonces yo le dije, no, listo, yo le ayudo. Y dijeron, claro, nosotros necesitamos que tú le colabores, que vengas aquí a la casa y le ayudes a estudiar. De todas maneras, nosotros a él pues le vamos a dar el doble para que él te compre también el refrigerio a ti. Ah, sí, con mucho gusto, claro, no, estamos para servir. Pero como era grandote, le dije, vea, se me olvida el nombre de él, le dije, vea, Pato, me está dando el ambiente y usted necesita que yo le ayude, ¿cierto? Pero yo necesito tener el espacio para poder ayudarle a usted. No, yo hablo con él. Entonces ya fue de gigante a gigante. Ay, entonces cuando salíamos del salón, porque hubo una ocasión donde yo le dije, no, yo no le voy a dar más copia a usted. Entonces me dijo, a la salida nos vemos. Ay, hermano, y comenzaron todos los muchachos, que en la salida Sanabria y Pato se van a dar, que no sé qué. No, eso sí. ¿Y qué pasó antes de salir? Hablé con el que yo le estaba ayudando y le dije, nos vamos juntos o yo, porque Pato me está montando. Pato me está montando el problema. Ah, sí, entonces a la salida salió tranquilo Sanabria y el otro ahí al lado. Y en efecto, a una cuadra del colegio se acercó el personaje con un poco de muchachos. Claro, todo el mundo quería ver la pelea. Se acercaron, ¿no? Entonces ¿qué es Sanabria? Que no me ayudó en el examen, que no sé qué. Y se me vino así. Entonces ya llegó el otro y me corrió y me dijo, lo que es con Sanabria es conmigo. ¿Cómo es? Entonces, no, que no sé qué, que usted no me... Y salió ese güey, hombre. Esa anécdota para decirles que todos vivimos miedos de una o de otra manera. Y aún estando ahora en Jesucristo, también enfrentamos miedos. El asunto es que ya es en otra dimensión y que ahora la palabra del Señor nos ha enseñado, mayor es el que está en nosotros. Ay, que vea que yo escucho cosas raras en el patio. Yo escucho un tac, 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 y eso va bajando por las gradas. Qué susto. No, pues se va en el nombre de Jesucristo el Señor, lo que sea. ¿Y qué tal si el vecinito, el niño, toda la noche juegas con una canica en la grada y yo está pensando que... Pero si es sobrenatural y si es un demonio, se va en el nombre de Jesucristo el Señor, porque Él nos ha dado a nosotros la autoridad. Ahora, yo les compartí aquella anécdota para que usted piense por un momento, ¿qué es lo que te infunde miedo? Hay personas que les da miedo pararse en un grupo de 5 personas para hablarles. Incluso puede estar en la familia y decirle, ay, fulano, cuente tal cosa. No, yo no. Tienen miedo a hablar. Tienen miedo a emprender un pequeño proyecto. Qué sé yo, criar pollos, vender plantas, empezar el curso de postres. Les da miedo. Cosas pequeñas y le tienen temor. Y tal vez nosotros nos reímos y nos parezca ridículo, pero el temor del otro es diferente a este y puede ser, es como un niño. Tal vez se le cae una pelota a un hueco y el niño llora porque no la puede sacar y uno viene al tener el brazo más largo y, ay, no lloré más por eso, mijo, no ha pasado nada para nosotros, pero para él ese era su caos, ese era su problema. Entonces hay temores que tal vez para uno sea una ridiculez, le tienes que miedo a tal cosa. Pero tal vez tú no le tengas miedo a eso, pero tal vez luchas con otra cosa, yo qué sé. Y el enemigo utiliza eso para detener al cristiano. Y el diablo usaba el temor que Israel tenía para tenerlos subyugados. Y hay situaciones, hermanos, que afligen al cristiano. A veces, hermanos, el miedo golpea a la familia. Y hay familias que no se sacuden de ese miedo
para salir de tal o cual situación. A veces el cristiano cae bajo el temor, bajo el miedo y piensa que las cosas no van a cambiar, que no pueden cambiar. Y el miedo no le permite salir de su condición. Y por eso Israel, cuando tenía que enfrentar al gigante, todos tenían miedo. Venían hacía tiempos con ese pueblo encima. Dicen, no, se levantó este pueblo otra vez, ay no, qué susto. Y no avanzaron. Y el enemigo sabe eso, y eso lo utiliza. Y el enemigo utiliza palabras. Recuerde que el arma más poderosa de Goliat eran las palabras. A veces las tinieblas, por ignorancia seguramente y por sus heridas no solucionadas, tal vez las tinieblas tomaron la boca de nuestros padres y nos infundieron miedo. ¿Miedo a qué? Mi hijo, usted no va a salir nunca adelante, ¿o yo? Es que usted sí es bien cerrado por dentro y por fuera. Y entonces empiezan a crecer con ese miedo. Creen que no pueden emprender cosas e incluso llegan a los caminos del Señor y dicen, no, yo no creo que a mí Dios me pueda usar, no. Mira, el Señor te va a bendecir y te va a usar poderosamente. No, yo no creo. No, tal vez, pero a mí no. O de pronto, Dios trae un sueño al corazón y te muestra algo grande, una gran bendición que va a venir. No, pero ojo, para mí no, eso no es para mí. Y el enemigo utiliza palabras. Y quiero decirle una cosa, amado hermano, a veces dentro de la misma iglesia, tristemente, porque el diablo usa al que se presta para hablar mal del otro. Hermanos que tal vez le dicen al otro, ¿cuál ministerio? Ay no, usted, ¿cuál ministerio usted? ¿De dónde? ¿Y usted para qué va a la iglesia? ¿Ya qué va? Si usted no cambia. Y cosas por el estilo. O infunden miedo. No, póngase a meter en esas cosas y verá cómo le va de mal. Sí, yo me recuerdo del tío Francisco que volvió loco de ñoro. Yo, mucho cuidado. No sabe. Ay, será. Ay, no. Miedo. Así que utiliza palabras de incredulidad, palabras de angustia y de preocupación. Y el enemigo busca con eso que el gigante se vea más grande, que el gigante se vea más alto. Ay no, qué problema tan tremendo en el que nos metimos, qué problema tan difícil. Algunas veces hay días que yo tengo muchas cosas por hacer, y así que lo que hago en la mañana es decirle, Señor, ayúdame porque tengo que hacer esto. Y es hermoso ver la mano de Dios a lo largo del día, cuando le encomendamos el día al Señor. Y Dios se interesa de cada cosa que tenemos que enfrentar. Y tal vez en ese día tú tengas que vivir un momento que te genera temor. Que lo llamaron de la oficina de tránsito. Por favor, preséntese mañana. Dios mío, ¿qué pasó ahora? Qué susto. No, y llega ella y le dice, no, lo que pasa es que acá usted tiene un dinero acumulado y tiene que devolver. Ay, gracias, muy amable por su honestidad. ¿Se acuerdan que yo les he contado de esa madre de familia que mi esposa llamó? Ay, doña fulana, sí, usted la mamá de Juanito. Ay, sí, ¿qué le pasó? No, era para saber si lo llamo a su casa. Sí. Estamos siempre a la expectativa de algo grave, Tristemente, no, hermano, prepare su corazón también para las cosas buenas, porque bendiciones del Señor vienen. Los que siguen a Jesucristo el Señor, nosotros andamos en una senda de fe, y la fe es expectativa de que lo mejor está por venir. El enemigo quiere tener al pueblo del Señor cautivo. Vamos a ver, por favor, las armas de David en cuarto lugar. Las armas de David. ¿Qué utilizó David para vencer? En primer lugar, su fe en Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Capítulo 17, versículo 45.
se están enfrentando y dice el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David era consciente de las armas que Goliat traía. De hecho, la cita ahí. Sabía también que Goliat era un experto guerrero. Pero me encanta ver que David lo primero que hace es usar el poder que hay en el nombre del Señor. Es que nosotros ahora oramos y reprendemos las obras del mal y nos encomendamos a Dios en el nombre de Jesucristo, pero porque el mismo Señor así lo enseñó. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre. Pero en ese tiempo no había esa norma así de clara. Sin embargo, David lo hace y dice, mas yo vengo en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay tremendo poder en el nombre de Jesucristo el Señor. Cuando tú declaras el poder y autoridad que hay en el nombre de Jesucristo el Señor, los demonios tiemblan. En segundo lugar, David utiliza, número 2, su seguridad en lo que Dios le había dado. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. David está seguro en lo que Dios le ha entregado, en lo que Dios le ha dado en el caminar con él. Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 y 41. Primer libro de Samuel 17, 40. Dice, y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Me gusta la palabra que las escogió, ¿no? Él dijo, no, esta está muy pequeñita, no, esta está buena. Las escogió, ¿no? Él hizo un proceso ahí de selección y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Noten ustedes que David, antes de ir a la línea de batalla, él va a un arroyo y ahí toma unas piedras y las pone en su morral. Y dice la Biblia que tomó su honda y se fue contra el filisteo. Cuando David iba a salir, le pusieron la armadura de Saúl, pero esa cosa era grandísima porque David no era tan alto como era Saúl y nunca había usado eso. Dijo, no, yo no puedo usar esta cuestión. Y él se soltó esa armadura. ¿Y qué es lo que hace David? David utiliza la habilidad que Dios le había permitido desarrollar mientras cuidaba las ovejas de los leones y de los osos. Nadie se enteraba de las batallas que David tenía en el campo. Y yo creo que cuando él llegaba y le contaba a los hermanos y hablaba con el mayor, con Eliab, por ejemplo, decía, Eliab, usted hubiera visto hoy. ¿Qué? Porque lo trataban así. ¿Qué? Hoy un león vino contra las ovejas y yo me le lancé encima y le abrí esa boca y solté el animalito y me quiso atacar a mí, lo maté. Ya va a creer. Salía y se iba. No lo querían, ni le creían. Y David se guardaba esas batallas y esas victorias para sí. Hermanos, son esas batallas, les he dicho yo, anónimas, que nadie se entera. Esas batallas cuando usted cierra la puerta y ora y clama y lucha en oración y derrama su corazón y lágrimas salen de sus ojos. Usted derrama su vida delante del trono del Señor y nadie se entera. Pero tú estás luchando, tú estás batallando, tú estás clamando, tú perseveras y el cielo está viendo eso. Y tú dices, pero ¿por qué no hay una respuesta? Pero llevo 1 año, 2 años, 3 años con esta batalla y no hay una respuesta. Lo que pasa es que Dios no está tan interesado en la respuesta, sino en forjar en ti un guerrero.
Y los guerreros se hacen en la batalla. Ojalá y uno se hiciera un guerrero con un seminario o con un carnet que le mandaran por correo, una cosa de esas, pero no es así. No es así. El carácter del soldado, el carácter del guerrero se forja en las batallas, y muchas de ellas son en intimidad cuando nadie se da cuenta. Pero tú perseveras, eres fiel a Dios y luchas. Llegará el momento cuando Dios te levantará en público, porque fue lo que Dios hizo con David. Nadie se enteraba, pero llegó un día cuando Dios vio que David ya estaba firme, que David podía hacerlo, y llegó David en el momento indicado y Dios le dio una gran victoria. Fue el día cuando Dios levantó a David y lo puso en lugar alto. Dios honra a los que le honran. Y David utilizó lo que precisamente Dios le había enseñado. Nosotros, hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Su esposo no es su enemigo. Ay, pastor, pero parece, o yo parece. No, señora. Su esposa no es su enemiga. Sus hijos no son un dolor de cabeza. Su familia es el tesoro que Dios le ha dado. Y si no han conocido aún a Cristo, pues ese es tu escenario para formarte como guerrero, como guerrera de Dios. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Así que nosotros tenemos que usar el nombre poderoso de Jesucristo, la sangre del Cordero, la palabra de Dios como espada del Espíritu, y la oración, el ayuno, la intercesión. Eso nos hace guerreros. Eso no es de la noche a la mañana. Y finalmente, hermanos, David utiliza sabiduría y diligencia. Estas dos cosas son importantes. Préstele atención a esto: sabiduría y diligencia. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. No importa de qué tamaño sea tu gigante o qué tan grande sea tu obstáculo. Hermano, lo más importante no son los resultados. Lo más importante no es llegar a la meta, sino el proceso, toda la formación que nos ha permitido llegar allá. Tú sabes incluso que cuando un deportista gana la de oro, claro, tiene un gran logro, pero él sigue entrenando porque quiere mantenerse allá. Entonces no se trata de simplemente alcanzar algo en Dios. Lo más importante para mí es lo que aprendiste en el proceso, la maduración del proceso, la formación en el carácter durante el proceso. Eso es lo más valioso. Y vamos por favor a leer primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer versículos 48 al 50. Dice el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿tú te imaginas cómo iba ese gigante? David se dio prisa. ¿Se dio qué? Prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. A mí me parece hermoso eso, porque ese joven dijo: no, esto ya está muy bravo, esto va en serio. No, yo como que me coja. No, él estaba seguro de ir al frente. Versículo 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Usted me dirá: pastor, ¿y sabiduría y diligencia dónde? Hermanos, mire, no es suficiente con tener conocimiento.
el conocimiento debe ser aplicado correctamente. La aplicación correcta, justa, precisa, indicada en el tiempo adecuado, eso se llama sabiduría. Sabiduría. Y vemos que David no se anticipó ni tampoco se demoró. Él hizo las cosas en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Él se dio prisa y corrió cuando tenía que hacerlo. Hay hermanos que cuando tienen que ser diligentes, hay hermanos que cuando tienen que apresurarse, porque es el momento de Dios, es el tiempo de Dios. Estoy orando. Y pasan 5 años orando. Estoy buscando trabajo, pero está en oración ese tema, pastor. Ay, Jesús. Así me decía un hermano, no, es que han aparecido cosas, pero no lo mío, yo soy profesor de no sé qué. O sea, vos tenés esposa y tenés un hijo. Si te aparece un trabajo de acomodar cajas, trabaja, que tenés que llevarle alimento a tu familia. No, pero es que yo estudié fue esto para ejercerlo. Entendé que Dios te está tratando. Pero bueno, eso le pasaba nomás a ese hermano. Gracias a Dios ya. Hablo entonces de hacer las cosas en el momento correcto. Cuando David tenía que apresurarse, lo hizo y corrió. Y cuando se tenía que detener, se detuvo y tomó la piedra. Yo no veo a David ansioso tirando esa piedra a cualquier lado. No, David dijo, bueno, el viento está a tal velocidad, tantos metros, entonces tiene que llevar tanto grado de inclinación. Sacó su piedra y la lanzó. Entonces, yo veo a un hombre que corrió, pero veo también a un hombre que reflexionó, que calculó. No basta con pensar en hacer las cosas y quedarnos toda la vida pensando en hacerlas. Donde David no se defienda. ¿Usted se imagina? ¿Tú te imaginas a David en ese momento arrodillándose a orar? ¿Usted se acuerda que cuando estaba Israel enfrentando el Mar Rojo y venía todo el ejército egipcio, Israel estaba en medio y vinieron y le dijeron, Moisés, ahora sí? Y Moisés salió corriendo y se postró. ¡Ay, Dios mío! Y le dice el Señor, levántate, ¿por qué te postras? De actuar, no de orar. Ve y párate frente al Mar Rojo y levanta la vara y se abrirá. Y ese hombre se va al medio, yo me imagino, pues que nunca había abierto el mar. Una cosa es abrir un río, pero el mar. Y se fue y extendió la vara y el mar. Entonces, yo recuerdo Josué lloraba delante de Dios cuando fracasaron delante de la ciudad de Ai, cuando la fueron a tomar. Y el Señor le dijo, levántate, hay pecado en Israel. O sea, hay momentos donde hay que orar, sí, hermanos, pero hay momentos donde hay que actuar. Digan amén por amor a Dios. Eso, por amor al Señor. Que a veces nosotros nos pasamos de espirituales, hermano. Imagínate a David ahí arrodillándose a orar. No, el momento era de actuar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios en oración y buscar su dirección y hacer lo que nos corresponde hacer. Veía un documental de los elefantes y hablaban allí. Ellos avanzan y no se caracterizan por avanzar demasiado rápido, pero esos animales donde ponen esa pata inmensa, eso es como un sonar, como un radar. Si hay huecos adelante, si la tierra es frágil, si hay algún peligro, ellos detectan eso. Es como van despacio, con este detectan eso y siguen con el otro y siempre por donde van es tierra segura. Entonces, a veces por afanados nos va mal, pero otras veces, hermano, por quedarse quieto. Terminamos, punto número 5. La victoria no solo para ti, los tuyos también serán bendecidos. Cuando tú decides como
tomar las armas en el nombre del Señor, como decir, caramba, voy a enfrentar esta situación, no voy a huir más de esto, voy a enfrentar la situación, voy a ir adelante, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mi hogar, voy a luchar por un cambio en mi vida, voy a luchar para que el Señor mueva su mano y me abra una puerta. ¿A usted no le ha pasado que llega momentos de su vida cuando usted ya se siente cansado, harto? Usted dice, yo quiero que algo pase, ya que algo suceda. Entonces usted dice, voy a meterme con el Señor, voy a clamar a Dios, voy a hacer cosas que no he hecho. Tal vez usted nunca ha ayunado, sí, aunque le gusta el ayuno y eso, y está en la Biblia, pero nunca lo ha hecho. Entonces usted dice, no, yo voy a hacer un ayuno, voy a hacer un plan de oración, pero algo va a suceder en mi vida, algo va a suceder. Y ese gigante que me ha estado oprimiendo, que me ha estado estorbando, va a caer en el nombre de Jesucristo. Y usted toma las fuerzas en el Señor, la decisión, y empiezas a avanzar. Habrán resultados. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 52 y 53. Resulta, ustedes ya saben que David lanzó la piedra, no leemos por cuestión de tiempo, y eso dio justo en la frente de aquel gigante. Y dice la Biblia que ese hombre cayó allá. Versículo 52. Dice que cuando el pueblo filisteo vio que su paladín había caído, entonces arrancaron a correr. Se da cuenta que cuando dijeron que si perdemos nosotros le servimos, olvídese, apenas vieron caer al gigante, empezaron a correr. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron. Yo no sé si dijeron aleluya, gloria a Dios, yo no sé qué dijeron, pero gritaron. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Usted ha visto, nosotros tenemos una perrita pequeñita, una pincher. Nosotros no tenemos timbre porque con ella tenemos. Ese animalito hace mucho ruido, una cosa impresionante. Entonces hay gente que un perrito le ladra y se asustan y hasta le corren, y el animal se vuelve más grande y se va detrás y es un pite. Pues a Israel le pasó así. Ve a ese gigante hablar y los amenazar. No, ¿quién va a salir? No, usted, hágale usted, no, yo no, olvídese. Dice, cuando David derribó al gigante, ahí sí todos gritaron, ahí sí todos para la foto, ahí sí todos dijeron, no, ahora sí, y se fueron. Y claro, como los vieron correr, todos se volvieron valientes. Mire lo que le voy a decir. Hay ciertas situaciones en tu casa que te va a tocar a ti solo y a ti sola enfrentar. Ellos no van a estar ahí. Y aunque tu familia sea cristiana, no van a estar. Y te va a tocar a ti solo, a ti sola, doblar las rodillas, orar y buscar a Dios. Pero Dios se va a manifestar a tu favor. Y cuando vean esa situación caer, entonces todos van a venir. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Lo logramos! Versículo 53, que me encanta lo que está aquí en el 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Yo le voy a decir una cosa: detrás de toda batalla hay un botín. Detrás de toda batalla hay un botín. Los soldados israelitas no vencieron al gigante, pero sí saquearon el campamento. Tú vas a luchar por tu casa, por tu familia. Tú vas a enfrentar a ese gigante. Mientras estudiamos, tú has tal vez identificado el gigante.
O tal vez has identificado el obstáculo que el enemigo ha puesto delante de ti. Y no sé qué sea, pero ese obstáculo habla y te dice: no puedes, esto no va a cambiar. Llevas 58 años en la misma, esto ya no va a cambiar. Esto, si tú te metes con eso, se va a empeorar. Y están diciendo un poco de cosas y entonces el cristiano, hasta el momento en que tú tomas una decisión y dices: no, no más. Yo voy a caminar en la voluntad de Dios, pase lo que pase. Porque, amados, sea que vivamos o sea que muramos, de Jesucristo el Señor somos. Como tan segura sea tu decisión de seguir a Cristo, así serás de fuerte ante los dardos del enemigo mañana. Vendrán seguramente, pero tú ya tomaste una decisión de seguir al Señor y de luchar en su nombre. Hablamos, hermanos, no solo de quebrar el oprobio o la aflicción, sino de alcanzar la recompensa que el Señor nos ha preparado. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es un principio de Dios. Detrás de toda batalla hay una recompensa. Y aquí lo que estamos viendo es que no solo serás bendecido tú, sino que los tuyos también serán bendecidos. Hermanos, si el principio sigue operando hoy, así como Dios le dio la victoria a David, quiere darte la victoria a ti. Yo quiero invitarle a que piense por un momento: ¿cuál es el obstáculo que tú estás enfrentando? ¿Cuál es el miedo o el temor? Hay que empezar a derribar el temor. Y eso lo empezamos a vencer haciendo incluso hasta pequeñas cosas, hermanos. Incluso hasta haciendo pequeñas cosas. Pero que sean pasos de empezar a derrotar el miedo. Yo le hablaba ahora del miedo a hablar en público. Tal vez sea el miedo a emprender algo nuevo. Tal vez el enemigo ha usado el miedo para que tú no te metas con Dios. Sí, un argumento del diablo es decirle al cristiano: si tú te pones a orar y te pones a buscar al Señor, el diablo se va a levantar. Y vea, eso, mejor dicho, se va a poner difícil porque usted se mete con el enemigo. Ay, sí. Mire, hermano, podrá venir el diablo con todo el infierno, pero Jesucristo el Señor lo derrotó, y el Cristo que resucitó es el que ahora vive en nosotros, y la supereminente grandeza de su poder, la que operó en Cristo y le levantó de los muertos, opera en nosotros los que creemos, dice la palabra del Señor. Así que no importa qué diga el enemigo, no importa qué diga el médico, no importa qué diga el que le viene a cobrar, no importa lo que esté pasando, tú puedes vencer. Cristo está contigo.